vamos a ver cuáles son los órdenes de los elementos del grupo simétrico. Vamos a ver que si tenemos una permutación escrita de esta forma como producto de ciclos disjuntos, el orden de la permutación es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los ciclos. Recordad que el orden de un ciclo simplemente era la longitud del ciclo. Eso ya lo vimos en el tema 1. Vale, para ver el orden de un elemento en un grupo cualquiera hay que ver qué potencia del elemento nos da el 1. Entonces, vamos a empezar viendo lo siguiente. Sea R un número natural. ¿Qué significa que G a la R sea 1? G a la R es 1 si solo si F1 por Fn a la R es 1. Y ahora, ¿este producto qué es? Como estos son ciclos disjuntos, y ciclos disjuntos sabemos que conmutan, también vimos en un problema que si dos elementos conmutan, bueno, sabemos que, bueno, aquí en esta igualdad, lo que voy a utilizar es que si tenemos dos elementos X e Y de un grupo G que conmutan, tales que XY es Y por X, entonces X por Y a la R es X a la R por Y a la R. ¿Vale? Esto lo vimos en un problema. Y esta es otra diferencia entre estructuras y álgebra lineal. En álgebra lineal la mayoría de los problemas eran problemas, no eran cosas que después se fuesen a utilizar. Aquí los problemas en el fondo son pequeños teoremas. Muchos de ellos conviene tenerlos siempre en mente porque se utilizan después. Vale, entonces como F1 hasta Fn son elementos de un grupo que conmutan, F1 por Fn a la R es F1 a la R por F2 a la R hasta Fn a la R. Vale, ahora, parad el vídeo y pensad qué significa que este producto sea 1. Es decir, lo que estoy preguntando es, esta última igualdad, ¿a qué es equivalente? A lo que es equivalente es a que Fi a la R sea 1 para todo I, desde 1 hasta n. De este último sí, solo sí, la implicación hacia la izquierda está clara. Si cada Fi a la R es 1, pues este producto será 1. Pensad por qué se cumple la implicación hacia la derecha. La implicación hacia la derecha se cumple porque los Fs son ciclos disjuntos. Vamos a pensar, por ejemplo, en F1. Podemos escribir F1 como un ciclo, digamos, alfa 1 hasta alfa k. Bueno, es decir, vamos a pensar que F1 lo que hace es mover las letras alfa 1 hasta alfa k. Y el resto de ciclos, F2 hasta Fn, como los ciclos son disjuntos, no hacen nada a esas letras. Los demás ciclos fijan esas letras. Muy bien, entonces, si la imagen de alfa 1, por ejemplo, si la imagen de alfa 1, mediante esto de aquí, mediante todo este producto, no fuese alfa 1, querría decir que como las potencias de F2 hasta Fn sí que fijan alfa 1, pues querría decir que F1 a la R enviaría alfa 1 a uno de los alfas que no es alfa 1.
¿Vale? No sé si se está entendiendo bien. Si no, después hago un vídeo en el que lo aclaro más. De momento vamos a dar esto por hecho. Vamos a dar esto por hecho y suponiendo esto vamos a terminar la demostración. Vale. A ver. Entonces tenemos que creyéndonos este último paso, lo que hemos visto es que g a la r es 1 si solo si fi a la r es 1 para todo i. Por otra parte, como he mencionado ya, bueno, o casi voy a dar un paso más. Fi a la r igual a 1 para todo i, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que r divide al orden de fi para todo i. ¿Vale? Esto lo vimos en la sección de grupos cíclicos del tema 1. Teníamos un teorema y uno de los apartados de ese teorema nos decía que x a la r es 1 si solo si el orden de x divide a r. Con lo cual, aquí lo que he hecho ha sido escribir mal esto, ¿vale? Ese enunciado que acabo de mencionar, lo que nos dice es que el orden de fi divide a r. Y el orden de fi divide a r para todo i. Es decir, esto a lo que equivale, esto es básicamente la definición de mínimo común múltiplo, es que el mínimo común múltiplo del orden de f1 hasta el orden de fn divide a r. Vale, entonces, ahora ya, para terminar, solo falta pensar cuál era la definición de orden. El orden de un elemento era el menor número natural el menor número natural n, tal que g a la n es 1. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el menor r que cumple que g a la r es 1? Lo que hemos hecho es ver que los números r que cumplen que g a la r es 1 son los múltiplos de este mínimo común múltiplo. Por tanto, el menor de los naturales que cumple que g a la r es 1 es precisamente este de aquí.